Vamos a dar inicio este día miércoles 29 de abril del año 2026 al libro Amanecer de una nueva era. El medio Divaldo Pereira Franco, espíritu Manuel Filomeno de Miranda. Presentación, página 7. Desde épocas muy lejanas, los nobles guías de la humanidad han estado informando que la Tierra es un planeta portador de benditas pruebas y expiaciones para sus habitantes, no solamente para los espíritus en procesos de crecimiento intelectual y moral, sino también para aquellos que se encuentran comprometidos negativamente en relación con las divinas leyes que rigen el universo. Bajo un aspecto, es una escuela que hace posible el desarrollo de los incomparables tesoros que duermen en lo profundo del ser, auxiliándolo a liberarse del primitivismo y de las sensaciones más groseras para que alcance las emociones santificantes y liberadoras que le están destinadas a fin de darle la oportunidad de unirse con el pensamiento divino. Esa etapa de aflicciones, no obstante, tendrá un límite en el tiempo y en el espacio, y deberá ceder su lugar a un periodo de renovación y de esperanza, de paz y de bienestar, duraderos que anticiparán la era de la plenitud y la armonía. Conforme al comportamiento de los propios seres humanos que habiten en ella, llegará el momento en que el dolor y la desesperación darán paso a recursos diferentes que facilitarán la evolución sin la presencia de las lágrimas o del infortunio, que lastiman los sentimientos y a veces envilecen a aquellos que no se encuentran preparados para aprender sus valiosas lecciones. Durante los millones de años transcurridos desde que tuvo lugar la evolución antropológica, sociológica y psicológica, que otorga a la criatura humana el entendimiento de las numerosas leyes cósmicas que rigen la vida y hacen posible las conquistas intelectuales y morales, se torna más fácil la adquisición del equilibrio que proporciona el despertar hacia la realidad espiritual, buscando así más amplios y hermosos horizontes en la interminable dirección del amor. Acosado por los padecimientos continuos a lo largo de los milenios, el ser humano no encuentra otra alternativa que la de la autoiluminación como el camino seguro para la transformación de la zona evolutiva por la cual ha estado transitando. Las revelaciones del mundo espiritual han sido incesantes y nunca han dejado a la conciencia humana sin el conocimiento de su perenidad, aunque inicialmente, en el pasado ya distante, estaban envueltos en el misterio debido a la etapa en que aquella se encontraba hasta que en los actuales días gloriosos de intercambio lúcido y fácil con los espíritus nobles descubre los más valiosos comportamientos que propician la conquista interior del reino de los cielos. Nunca han estado ausentes las directrices armonizadoras para el ser humano que sumergido en la vestimenta celular fácilmente se equivoca o teme, se desanima y huye del deber a fin de proporcionarle la indispensable condición que otorga la libertad real, estimulándolo a volar en dirección a la inmortalidad triunfante. En la actual etapa del proceso psicológico, como resultado de la incomparable contribución del espiritismo que desmitificó la muerte y reveló la realidad existente allá de la obnubilación material, el ser humano comprende mejor cuál es la finalidad de su existencia, sus condicionamientos y circunstancias, sus imposiciones y necesidades, y se amplían sus posibilidades hacia el autoencuentro, la autoconciencia y la lógica existencial. La mediunidad disciplinada y orientada hacia el bien ha hecho posible que los denominados misterios pierdan sus intrincadas indumentarias para que, despojados de lo mágico y de lo sobrenatural, se transformen en disciplinas modeladoras del carácter, capaces de propiciar el intercambio entre las dos esferas vibratorias, la de la materia y la espiritual, con naturalidad y elevación. Simultáneamente, la mediunidad permite que ese ser humano, siempre necesitado de ayuda, pase el nivel de cooperador, de modo de socorrer y auxiliar a los espíritus ignorantes de su realidad para que disminuya la significativa masa de los infelices que pululan en el más allá, manteniendo una enfermiza asociación con los que deambulan en el envoltorio carnal. Desaparecen gracias a ese conocimiento muchos enigmas y pesares que siempre han dificultado la marcha del progreso individual y colectivo, a consecuencia de los momentos de los
obsesiones angustiantes que aún constituyen una terrible pandemia perturbadora. Una vez develada la inmortalidad que a todos aguarda, se modifica el objetivo psicológico existencial del ser humano, que reemplaza el tener por el ser, lo transitorio por lo permanente, lo aparente por lo real. Ya no lo satisfacen las ilusiones hipnóticas, los placeres extenuantes, los honores engañosos, las distinciones sociales vacías de contenidos edificantes. De manera automática, las aspiraciones se transfieren de hoy hacia el siempre. Desde el momento tormentoso del deseo hacia el disfrute tranquilo de la paz, y se descubre el engaño que ofrece cosas pero que se transforma en culpa implacable, incitando a sus víctimas a esos diversos trastornos. La existencia física, cualesquiera sean las condiciones en que se presente, ofrece un norte, un motivo profundo para que sea experimentada con alegría y definición emocional. Se vive en la Tierra la fase en que se produce la gran transición planetaria, considerada desde todo punto de vista. El ser humano exhausto llama a las puertas de los cielos suplicando apoyo, y la divinidad le concede las bendiciones del trabajo y de la iluminación con el fin de que pueda liberarse de la opresión a la que se entregó. Las amenazas de extinción de la vida ceden lugar para que produzca la desaparición del mal, de los instrumentos hirientes y dañinos, favoreciendo nuevas actitudes y diferentes recursos para la sublimación. Desde otra dimensión, espíritus nobles descienden a las sombras terrestres en respuesta a la convocatoria de Jesús, a fin de que contribuyan en beneficio de sus hermanos de la retaguardia en el importante y decisivo momento en que podrán ascender con el amado planeta madre, a fin de que todos sus habitantes disfruten las bendiciones de la armonía cósmica. Desafíos, cambios bruscos de comportamiento, algunas encarnizadas luchas del pasado dominador contra el futuro promisorio caracterizan este periodo. No obstante, la dulce presencia del sublime Galileo favorece la modificación de todos aquellos que lo buscan e intentan vincularse con su amor inefable, generando alegría de vivir y bienestar cualquiera sea la situación en que se encuentre. Se diluyen las sombras de la ignorancia, aunque persistan algunos desmanes del vandalismo de breve duración. La victoria del bien y del amor se vuelve indiscutible y se instala triunfal en el amanecer de una nueva era. Este libro fue escrito con el corazón, a fin de plasmar algunas actividades espirituales para auxilio a los trabajadores del bien momentáneamente agredidos por las fuerzas de la perversidad espiritual, bajo la suave y dulce dirección del Santo de Asís. El émulo, salud, que en su tiempo estableció en la tierra, inmersa en las sombras el periodo de la ternura y de la fraternidad, aunque todo conspirase en sentido contrario. Confiamos en que estas páginas puedan contribuir de alguna forma para estimular a los luchadores para que los indiferentes se decidan para la preparación de los días futuros y la gentil invitación a la alegría y a la paz. Manuel Filomeno de Miranda, Dubái, Emiratos Árabes, 14 de febrero del año 2012. ¿Un comentario? Considero que la armonía cósmica es una situación que depende en conjunto, digamos, o sea, no sería de unos cuantos, sino que sería prácticamente de todos. Y para poder disfrutar de esa armonía cósmica también hay que estar luchando bastante contra la ignorancia, porque parte del hecho de que haya desarmonía también es la situación de que la mayoría tienen la idea de que solo se vive una vez, que no existen más oportunidades, o sea, más encarnaciones. Entonces, lógicamente, con esos pensamientos de aprovechar la vida al máximo, entre comillas, porque es la única, entonces ahí se está generando bastante egoísmo, bastante revanchismo. Entonces, en cambio, teniendo más el conocimiento al alcance y compartido, de esa manera ya se puede lograr que por lo menos no sería, digamos, un cambio así de un cerrar y abrir de ojos o de la noche a la mañana, pero
Lo que sí se podría dar bastante rápido sería el hecho de la conciencia y la responsabilidad. Porque ya nadie podría decir, no, es que yo no sabía. No, es que yo creí que no había nada más después de la vida. Ya no hay pretextos, solamente. Muchas gracias. Numeral 1, título Nueva responsabilidad. En nuestra comunidad espiritual, como ciertamente sucede en todas las otras, el trabajo es una bendición incesante que nos motiva al desarrollo de los valores morales adormecidos, invitándonos al crecimiento interior con miras a la conquista de la plenitud. Acostumbrados a las tareas cotidianas, acompañamos los programas de apoyo y de estímulo al progreso de este querido planeta, así como de sus habitantes, especialmente en este periodo en que se producen las grandes revoluciones que preanuncian la transición moral. Invariablemente, todas las noches, una vez terminadas las tareas que nos corresponden, acudimos a las reuniones de estudio, a las conferencias y debates acerca del desarrollo intelectual y moral para adquirir conocimientos con el fin de aplicarlos en las experiencias evolutivas que nos competen. O bien, nos entregamos a la meditación relativa a la vida y a las extraordinarias concesiones de la divinidad. De ese modo, algunas que otra vez somos invitados a participar de labores específicas, particularmente cuando algunas de ellas están destinadas a los hermanos que habitan en el planeta terrestre, lo que mucho nos honra y estimula para dar continuidad a las acciones renovadoras. En una de esas ocasiones en que los cielos se bordaban con archipiélagos estelares y nos brindaban una pequeña dimensión de la gloria cósmica, me encontraba en el jardín del anfiteatro central de nuestra colonia, reflexionando acerca de la misericordia del Padre Creador, mientras observaba a los transeúntes igualmente fascinados con la maravilla de la naturaleza, cuando un devoto servidor del Departamento de Comunicaciones se acercó a mí. Se lo veía jubiloso, portador de las emociones que lo invadían en aquel momento. Siempre gentil, era un excelente servidor que se destacaba por la fidelidad al deber, y era un amigo mío afectuoso. Mientras estuvo en el cuerpo físico, conoció la grandeza de la revelación espírita, dejando durante su trayectoria huellas luminosas de amor y de caridad en la condición de medium eficiente y orientador sabio. Junto a otros sembradores de la doctrina espírita, en la primera mitad del siglo pasado llevó a cabo un ministerio digno que prosigue hasta estos días, brindándome cariñosa asistencia espiritual. Poseedor de créditos inestimables, siempre me enriquecía en las conversaciones que manteníamos cuando era posible, respondiendo a algunas inquietudes que aguardaban esclarecimiento. En aquella oportunidad mi amigo era portador de una invitación del generoso mentor del área de comunicaciones para que participara de un equipo que debería permanecer en el mundo físico un determinado periodo, contribuyendo con las guías espirituales en favor de todos aquellos que se encuentran dedicados al bien y que trabajan para el progreso de la humanidad. El querido Hildebrando me explicó que aquel rudo adversario del cristianismo, que permanecía en una región nefasta formando equipos para perseguir a los nuevos cristianos, los espíritas, se preparaba para una embestida perversa contra una venerable institución del espiritismo en un intento de venganza por haber sido descubierto en la farsa a que se había entregado. Pie de página. Véase el capítulo 20, el enfrentamiento con las sombras de nuestro libro Transición Planetaria, Leal, y nota del autor espiritual. De inmediato me acordé del hecho en que había participado con los nobles amigos del trabajo mediúmnico y me sentí aguijoneado por la curiosidad del modo que interrogué. ¿Se trata de alguna invasión de consecuencias nefastas para los obreros de Jesús? Sin duda, me respondió muy seriamente. Como tú sabes, amigo Miranda, el mal se encuentra enraizado en el centro del ser que lo adopta, como consecuencia natural de la potencia y la soberbia cultivada durante un largo periodo, dado que ese ser no puede descargar las energías morbosas sobre aquellos a los que considera sus enemigos, permanece con la idea fija en la venganza hasta que la oportunidad se le presenta. Además han sido programadas otras tareas, además de la atención al atormentado rabino del pasado y sus cómplices. Y agregando algunos
informaciones más prosiguió. Los compañeros encarnados olvidan muchas veces que los dos mundos, el físico y el espiritual, se interconectan y que no existen fronteras definidas, lo que permite un intercambio constante entre sus habitantes. Anestesiados en la materia, aunque han sido advertidos en cuanto a la necesidad de mantenerse vigilantes, fácilmente se dejan animar por actitudes agresivas y por los métodos de comportamiento mundano totalmente opuestos a aquellos que deberían llevar a la práctica, facilitando así el contacto psíquico con los más infelices y dando paso a su interferencia en uniones lamentables o obsesivas. Grandes teóricos y observadores de lo que pasa alrededor suyo, cuando se trata de asuntos que hieren directamente sus intereses, se dejan arrastrar por el resentimiento, por la ira que se transforma en cólera y los intoxica, y se tornan de fácil manejo por parte de aquellos a los cuales deberían ofrecer resistencia mediante acciones dignificantes. El orgullo, ese hijo espurio del egoísmo, es el gran adversario de los seres humanos que se consideran especiales, siempre merecedores de respeto y de consideración, aunque no lo dispensen en la misma medida aquellos a los que consideran sus perseguidores. Insensatos e inmaduros crean situaciones de difícil solución solo por la manera como tratan las cuestiones que deberán ser resueltas mediante el entendimiento fraterno y la amistad real. Portadores de una sensibilidad malsana cultivan resentimientos y reclaman incesantemente cuando son contrariados, generando campos vibratorios para la interferencia de mentes espirituales viciadas, perturbadoras y burlonas que se vinculan a ellos, asumen actitudes desafortunadas en relación a su prójimo, al que deberían amar y comprender, y de ese modo comprometen el trabajo del grupo en el cual se encuentran. Muchas veces instituciones nobles, portadoras de objetivos elevados para la construcción de un mundo mejor, se desintegran en razón de ese comercio desdichado con los espíritus ociosos y vengativos, exponiéndose a perder todo el esfuerzo realizado por los abnegados mentores y los dedicados misioneros de quienes aquellos se valen. Mientras en el trabajador del Evangelio no haya una conciencia responsable que supere el egoísmo y la necesidad de proyectar la propia imagen, la batalla gigantesca proseguirá. Luego de una breve pausa agregó: mañana a las 20 tendremos una reunión en el Departamento de Comunicaciones para estudiar y enunciar los detalles de la operación, que contará con las bendiciones del apóstol de Asís, quien fuera convocado al auxilio por un venerable espíritu dedicado a Jesús en el ámbito físico. Al despedirse dejó el perfume de su bondad y el magnetismo de su superioridad espiritual. Las palabras que había pronunciado encontraron inmediata resonancia en mi interior, porque muchas veces he constatado su legitimidad en relación con los temas vinculados con las obsesiones y las persecuciones espirituales, a pesar de que han conquistado los conocimientos de la doctrina espírita, así como de las artimañas y habilidades de los espíritus infelices, que sin duda son de baja moral, pero con una elevada capacidad de discernimiento y de acción persecutoria. Algunos adeptos más frágiles fácilmente dejan de aplicar esa excelente teoría en su propia conducta y resultan presas fáciles de sus enemigos desencarnados, así como también de aquellos que se consideran adversarios de Jesús y se complacen en crear dificultades y complicaciones en el sector donde se encuentran trabajando. Comienzan la tarea con gran entusiasmo y programan la transformación del planeta terrestre, la modificación de su ambiente psíquico, pero a medida que el tiempo transcurre y que la rutina se instala en su comportamiento, van disminuyendo su entusiasmo y se dan cuenta de las dificultades que surgen, especialmente en las relaciones con el prójimo, siendo incapaces de realizar su propia e indispensable renovación para mejorar. Por cierto, si meditaran más acerca de las preciosas lecciones del Maestro Jesús, que nos invitan siempre a la vigilancia y a la oración, y se reflexionaran en torno a las orientaciones seguras que Allan Kardec plasmó en la codificación, así como también sobre los contenidos de las comunicaciones mediúnicas, para considerarlas no solamente bellas, sino sobre todo portadoras de valiosas enseñanzas que merecen la más elevada consideración, resistirían, a no dudarlo, con mayor energía las situaciones perturbadoras. El proceso evolutivo, como es lógico, se efectúa
mediante desafíos y a través de dificultades que son el resultado de los comportamientos anteriores que todos se han permitido. Al asumir actitudes ridículas de venganza y de desconfianza en relación a sus hermanos de creencia y a los amigos de actividades doctrinarias, se transforman en piedras de tropiezo para todos, después de haberse envenenado con las enfermizas reflexiones y fijaciones mentales a que se entregan cuando se sienten decepcionados o insatisfechos. Tal como recomiendan los nobles espíritus, siempre es prudente adoptar para uno mismo los consejos que llegan de lo alto, en lugar de transferirlos hacia el prójimo. No es esa, sin embargo, la conducta general, y por eso los conflictos amenazan la floración de la grandiosa siembra del Maestro, conforme ha sucedido anteriormente en la época en que el Imperio Romano gobernaba a quienes seguían a Jesús. César se volvió más atrayente que Dios por los favores inmediatos que se podían disfrutar, dejando el holocausto por amor en un plano secundario y permitiendo la adulteración de las enseñanzas puras y austeras que habían recibido aquellos que los precedieron en el martirio. De esa forma, el cristianismo naciente experimentó la decadencia de sus propuestas y la tergiversación de sus enseñanzas, así como se dejó derrotar por la idolatría y los rituales paganos del pasado, aunque con denominaciones diferentes. El espiritismo a su vez es sacudido por tormentas internas en su movimiento que generan disensiones, hijas directas de la presunción, hasta llegar al punto de cuestionar las bases de la codificación o de que se presenten falsas técnicas pseudocientíficas o experiencias personales, informaciones mediúnicas que no han sido confirmadas por la universalidad de las enseñanzas. Nuevos misioneros surgen de un momento a otro, atribuyéndose a sí mismos realizaciones superiores para sumergirse en tormentosas obsesiones mediante la fascinación, así como se presentan novedades absurdas que ponen en ridículo el buen nombre de la doctrina por el modo como son expuestas las tesis lamentables que han nacido de la vanidad, sea de aquellos que son mediums o no. Realmente es un momento muy delicado, porque en todas las áreas de la actividad terrestre se produce el mismo desconcierto por la intromisión de los interesados en preservar el desequilibrio que alcanza elevados índices de criminalidad y de violencia, de horror y estupefacción. Se torna imprescindible el retorno a las fuentes evangélicas y a los orígenes del movimiento doctrinario, absolutamente desprovistos de autoridades, de especialistas, de quienes detenten títulos universitarios y arrogancia intelectual, para volver a la simplicidad y al servicio eminentemente cristiano. A medida que reflexionaba, permanecía emocionado ante el espectáculo de las constelaciones luminosas a distancias inconmensurables, exaltando la grandeza del amor. Escuchaba las ansias de la naturaleza en ese espectáculo majestuoso que invitaba al análisis de su causalidad y su finalidad, imponiendo naturalmente el respeto y la veneración al Padre, todo amor y misericordia. Durante la contemplación del planeta terrestre, sumergido en las sombras de la noche, podía también percibir las luces que señalaban los núcleos de servicios en favor de las demás criaturas humanas, como verdaderos cirios votivos de gratitud al Creador. Aquella noche memorable pasaron por nuestra pantalla mental las escenas que habíamos vivido cuando nos encontrábamos en la jornada previa al servicio del Señor con los demás compañeros, trabajando por la autoiluminación y por la edificación del amor entre los hermanos de la retaguardia física. Dominado por una indefinible gratitud, busqué el reposo que me era necesario antes de que atendiera los compromisos futuros a los que había sido convocado. ¿Algún comentario? Había una parte que se había mencionado de las nuevas responsabilidades. También hay que tomar en cuenta el hecho de que no es una situación fundamental el hecho de que alguien, porque desconozca de la reencarnación, esté dejándose llevar por el egoísmo, o que se deje llevar por el orgullo o por la soberbia. Porque también hay que recordar que hay quienes no tienen ningún conocimiento sobre
sobre qué es lo que es la pluralidad de las existencias, pero tienen el germen de la bondad, tienen el germen de las buenas obras, de la moralidad, y sin tener, digamos, el conocimiento de la reencarnación, obran bien porque su conciencia les está mandando, les está dictando que tienen que obrar bien. Entonces no es excusa el hecho de no conocer la pluralidad de existencias. Ajá. Y también no precisamente tiene que ser una situación así como toda la claridad que tenemos con el espiritismo, porque de hecho estamos en una gran ventaja. Sin embargo, hay quienes están también en el espiritismo y están obrando peor que quienes no tienen conocimiento de la doctrina espírita. Entonces, también por el hecho de que hay quienes van a parar a lugares como el umbral o bajo astral, y teniendo el conocimiento espírita que no tuvieron la voluntad de aplicarlo, porque esto es una situación de voluntad, no es de alguna otra justificación de por qué no se hizo. Esto venía también por el hecho de que hay ciertas disciplinas espirituales o religiones que son completamente diferentes al conocimiento que tenemos en el espiritismo, que ellos sin embargo pueden tener una vida mejor en el sentido de aplicar lo de no hacer al prójimo lo que no quiere uno que se le haga, y lo de tratar al prójimo como quiere uno ser tratado, porque el hecho de que nosotros tengamos conocimiento, en cierta manera, por decirlo de alguna forma, cristiano, no quiere decir que los que tal vez por la ubicación geográfica en la que están en este planeta no tengan conocimiento sobre Jesús, por ejemplo, que no quiere decir que van a actuar de mala manera. Puede ser incluso que estén actuando de mejor forma de como lo hemos querido hacer nosotros. Entonces hay que tomar en cuenta bastante el fondo, porque incluso tenemos los ejemplos en las religiones convencionales que hay aquí, por ejemplo en Guatemala, que sí, muchas veces se ha mencionado las equivocaciones en las creencias. Sin embargo, también hay quienes están en religiones como la religión católica o la religión evangélica, y podría decir que tal vez son más espirituales incluso que nosotros, podría decirse hasta cierto punto, como tal vez los que van sobresaliendo en cada entorno social o grupo familiar. Solamente. Muchas gracias. Continuando con la lectura, en la página 21, número 2, se subtitula Programación de gran significado espiritual. El día transcurrió en una expectativa jovial y bendita. Las horas pasaban suavemente arrulladas por la agradable curiosidad en torno del tema y de la labor a que seríamos convocados. Cuando la noche descendió sin preámbulos, una dulce fragancia de azaleas en flor aromatizaba la naturaleza transportada por suaves brisas. Las estrellas brillaban en la cúpula oscura mientras confraternizaban con el velo nupcial de Selene, permitiéndonos vislumbrar el planeta querido con las luces que resplandecían a la distancia, representando los santuarios de amor instalados en él. Nos encaminamos a la hora convenida hacia el centro de comunicaciones, donde el devoto hermano Hildebrando nos aguardaba con el encanto de su gentil personalidad. El recinto destinado al encuentro era encantador. De reducidas proporciones, estaba decorado con guirnaldas laterales. En el escenario se destacaba la mesa de los
directores con un bien elaborado arreglo de delicadas rozas. Éramos aproximadamente 100 invitados que de inmediato colmamos el acogedor auditorio. La conversación en voz baja giraba en torno a la satisfacción por los reencuentros y nos permitía hacer ligeros comentarios sobre las actividades a que nos vinculábamos, enriquecidas por la alegría del trabajo de autoeliminación. En ese ínterin entró en el recinto el director Aurelio, responsable por el Centro de Comunicaciones, que en la tierra había sido un dedicado trabajador en el área de la ingeniería eléctrica, donde dejó un patrimonio valioso en favor de la sociedad. Estaba acompañado por una noble y venerable entidad que irradiaba singular simpatía. El semblante, nimbado por una sonrisa encantadora, sin sonidos, exteriorizaba un significativo magnetismo que de inmediato nos impregnó de afabilidad. Podíamos percibir su dignidad moral, a pesar de la discreción y la sencillez con que se desempeñaba. Algunos otros consejeros del mismo sector formaban el séquito fraterno que condujo al visitante al lugar principal en la mesa directiva. El silencio se hizo espontáneamente, mientras una penetrante armonía vibraba en el recinto inundado de suave claridad. Un aroma delicado se expandía agradablemente y luego de la oración emotiva pronunciada por nuestro hermano director, comenzó la solemne reunión. Después de algunas palabras protocolares, el respetable benefactor nos explicó, prescindiendo de la elocuencia ampulosa y de los habituales elogios, como sucede en la tierra. Tenemos la inmensa alegría de presentarles al hermano Evandro, que es portador de una oportuna invitación revestida de cierta importancia. Este benévolo amigo ha sido a nuestra comunidad para llevar a cabo un complejo programa de auxilio a una institución respetable dedicada a Jesús con el patrocinio del Cantor de Dios, la cual se encuentra sometida a una grave amenaza de las tinieblas. Sin más demora, atendámoslo. Dirigiéndose a la tribuna, el amoroso amigo nos saludó con voz musical en nombre de Jesús, explicándonos: no ignoráis el momento dedicado que viven nuestros hermanos terrestres, particularmente los servidores del Maestro en las huestes del espiritismo contemporáneo. Después de larga noche de persecuciones que sufrieron sus pioneros y apóstoles, así como de los significativos testimonios, el movimiento se expande de manera sorprendente, ofreciendo, especialmente en el Brasil, la concretización de la promesa del amoroso Maestro con respeto al Consolador. Muchos factores han estado contribuyendo para que el mensaje kardeciano encuentre beneplácito en los diversos vehículos de los grandes medios de comunicación y goce de considerable respeto. Es un momento muy significativo por cuanto algunas autoridades de la cultura científica de diversas áreas del pensamiento adhieren al conocimiento relativo a la existencia de Dios y a la inmortalidad del espíritu. Se divulgan declaraciones respetuosas que sufren el bombardeo del ateísmo, que no consiguen intimidar a las personas que exponen con valor sus creencias. Algunas reconocidas con el premio Nobel, por ejemplo, afirman creer en la causalidad inteligente del universo y en la realidad de la vida de ultratumba. Después de haber penetrado en los arcanos de las micropartículas, así como de los macrocosmos, han llegado a la conclusión de que no existe otra explicación racional que no sea la del Creador. Simultáneamente, la falta de respeto a la vida, a los principios éticos y morales, así como la avasalladora vulgaridad de las costumbres en creciente desarrollo, se apoyan en la violencia y una oleada de locura se extiende por el orbe amenazando su estructura moral y espiritual. Las aberraciones se multiplican y los ídolos de la alucinación y de la insensatez reúnen a las multitudes hipnotizadas que se entregan a las más extrañas y aterradoras conductas. Resulta comprensible, pues, que hordas de entidades primitivas se mezclen con los equivocados y se establezcan los terribles y espantosos procesos de obsesión que producen considerables perjuicios sociológicos, psicológicos y morales a la sociedad aturdida, la cual ha confundido el concepto relativo a los valores espirituales que ya no son aceptados. En ese momento, el mensajero amoroso hizo silencio, para darnos la posibilidad de asimilar sus consideraciones, y prosiguió después:
La decadencia de la cultura es alarmante, mientras que el culto del placer, considerado en sus variados aspectos, supera todo cuanto ha ocurrido en el sentido hasta ahora en los diferentes periodos de la historia. Hay padres que intercambian licencias morales con las parejas de sus hijos, los hogares en su gran mayoría se convirtieron en burdeles y la falta de respeto al santuario familiar alcanza elevados índices de cinismo y de degradación que derivan en el crimen de variada magnitud. Hay autoridades insanas que se entregan a la corrupción mientras los ciudadanos se debaten en miserias de todo tipo sin esperanza ni alegría de vivir, evadiéndose mediante la celada de la depresión, del suicidio, de las drogas ilícitas. Sin una apreciación masoquista, afirmamos que es lamentable la situación moral de los transeúntes carnales, con las excepciones lógicas, que a través de la tecnología alcanzaron las estrellas, aunque sus pies estén sumergidos en los lodazales de las pasiones más viles. En este preciso momento, que es el mensaje de Jesús develado por los inmortales, se presenta con carácter terapéutico y liberador. He aquí la gran paradoja. A medida que los profanos quedan fascinados con la doctrina esclarecedora, no son pocos los trabajadores del Evangelio restaurado que incurren en comportamientos infelices, demostrando la propia fragilidad moral y que la absorción de las sublimes enseñanzas del Señor no es auténtica. Las deserciones se suceden continuamente y las caídas personales alarman a los neófitos que se aproximan con expectativas variadas, aguardando apoyo y orientación, especialmente a través de la vigencia del ejemplo personal. Los desencarnados que explotan a los perturbados en un intercambio enfermizo disfrutan de los espacios mentales de esos incautos para impedir que se cumplan las sublimes promesas de Jesús. Cuando no pueden alcanzar a los misioneros del bien en la actividad de divulgación y práctica de la verdad, toman a los distraídos y presuntuosos, a los soberbios y autosuficientes para transformarlos en el escollo, formando grupos que se combaten mutuamente, creando cismas y derivaciones falsamente científicas, que satisfacen su vanidad y perturban la buena marcha de la saludable divulgación de la fe renovada. Lamentablemente, las diversas corrientes nacidas de la perturbación y del orgullo esgrimen el odio y la calumnia, transformando el campo de trabajo edificante en un sitio de combate destructivo. Hizo silencio, una vez más, y pudimos percibir su emoción en la voz y el llanto a punto de brotar de sus ojos. Luego prosiguió: todos nos regocijamos con el crecimiento y la aceptación del espiritismo por parte de las multitudes. No obstante, un peligro natural amenaza a la siembra del bien. Se trata de muchos de aquellos que adhieren a sus postulados, quienes por no encontrarse en condiciones emocionales de asumir las responsabilidades que le confieren las circunstancias y tratándose de personas carentes de buen sentido, dan lugar a que surjan problemas de comportamiento y dificultades que podrían ser evitados. Es lógico que muchos de los adherentes al mensaje sientan entusiasmo y se entreguen con ardor a su divulgación y la práctica de las nuevas propuestas liberadoras. Sin embargo, como es comprensible, surgen los enfrentamientos, los desafíos que se mezclan con los problemas personales y pronto se desvanece el entusiasmo y aparecen las observaciones negativas con respecto al prójimo, las contrariedades cuando no son aceptadas algunas de sus propuestas u indicaciones, muchas veces inspiradas por los enemigos desencarnados del ideal, y entonces aparecen las divisiones de la agrupación, las discordias lamentables, las deserciones. Es peor aún cuando se presentan pensamientos a los que atribuyen gran importancia, y entonces surge la tentación de corregir el pensamiento expuesto en la codificación espírita, de alterarlo, de adaptarlo a los tiempos modernos, de crear corrientes que se complacen en lo frívolo, lo social, o con la pretensión de considerar que están un paso adelante en una falsa conquista de complementación. Ese peligro ya se manifiesta y crece, como la gramínea nociva que se adhiere a las raíces de la buena planta, de modo que cuando es arrancada también se extrae del suelo a la que se ha sembrado. Resulta urgente adoptar providencias a fin de que no ocurra lo mismo que sucedió con el cristianismo naciente, cuando subió hasta el trono imperial de Roma y expulsó a Jesús,
de su compañía, o como aconteció con Lutero y su doctrina, cuando otros que se convirtieron en formadores adaptaron a su propio modo de entenderlo el Evangelio de amor, al que deberían haber seguido sin excesos de formalismos ni de complicaciones teológicas, pero disfrazaron su propia vanidad suponiéndose fundadores de religiones. Ese combate viene de largo tiempo, pues se remonta a los comienzos del pensamiento y se halla muy bien expuesto en la rebeldía de Lucifer contra Dios, de acuerdo con el mito bíblico. Sucede que la supremacía de las pasiones inferiores durante el desarrollo intelectual y moral del espíritu no cede ante las sublimes conquistas del amor sin que haya grandes enfrentamientos y sacrificios. En este momento, al instalarse las anomalías morales del placer exorbitante, el intercambio enfermizo entre las falanges del mal y las criaturas humanas distraídas predomina en continuas victorias. Hubo una nueva pausa en las reflexiones de modo que pudiésemos percibir la gravedad del programa y enunció a continuación. Por cierto, la transición planetaria se produce inexorablemente, pero podría caracterizarse por una menor cuota de dolores según ha venido sucediendo por opción humana. Los misioneros del amor y del conocimiento que están vestidos con la indumentaria carnal y aquellos otros que más tarde lo seguirán, necesitan encontrar labrado el terreno humano a fin de que se acelere el logro sublime. En cierto modo, todos conocemos esa labor que implica sacrificios y estamos relativamente acostumbrados al quehacer de la paciencia y del trabajo. Al santo de Asís se le ha hecho un pedido urgente de auxilio por parte de antiguos discípulos suyos en la Umbría de los días pasados, en que han reencarnado con el objetivo de dirigir una institución terrestre moderna dedicada a la caridad, sin omitir la simplicidad de su amoroso corazón. Profundamente sensibilizado, él se convirtió en benefactor del proyecto e intercedió ante Jesús, suplicándole bendiciones en favor de su realización. Lentamente, los obreros han ido renaciendo en el cuerpo físico y se han vuelto a encontrar unos con los otros, reconstruyendo la familia espiritual de la cual provenían, y surgió un amanecer de esperanzas para los sufridores del mundo físico. Ahora se materializó bajo las luces del Consolador y se convirtió en una referencia de dedicación a Jesús en los dos ámbitos de la vida. Amigos devotos que permanecieron en nuestra área de acción comenzaron a inspirarlos, a protegerlos, a enviar cooperadores abnegados para dispensarles auxilio. A medida que crecía, la sociedad comenzó a enfrentar dificultades superlativas que fueron superadas con dignidad cristiana y está beneficiando a millares de espíritus. En su carácter de núcleo de trabajo para obreros de nuestra esfera, adquirió el sello de la humildad del maestro que está en conocimiento de su significado espiritual. Multitudes reciben los beneficios de las acciones meritorias, de las instrucciones doctrinarias, de los servicios evangélicos realizados. Obsesos se recuperan de las persecuciones y adhieren al trabajo de amor. Depresivos se entregan a la laboraterapia y la ignorancia reciben esclarecimiento mediante las luces de la educación. Resulta comprensible que esté despertando gran simpatía, mientras que también inspira las animosidades de los celos enfermizos, de las competiciones desenfrenadas, de la vanidad, de las críticas contumaces y amargas, como también de persecuciones abiertas y desatinadas. No obstante, resiste como la embarcación segura, conducida con firmeza en medio de la tempestad gracias a los marinos que la dirigen con amor y simplicidad. Incluida en la lista de las instituciones nobles que contribuirán en favor de la gran transición planetaria, tal como ya está sucediendo, llamó la atención de los tradicionales enemigos del Señor Jesús, quienes ahora se dedican con persistencia a abatirla. Dado que sus miembros se unen en la fe y en el trabajo, aquellos enemigos los acechan a la espera de que se produzcan algún resquicio, a fin de que penetren en la fortaleza en que se ha constituido con el propósito de minarla. Eso es lo que ahora sucede lentamente. La presunción y la rudeza de uno de sus miembros, ambicioso e infantil, insensato y agresivo, han comenzado a imponerse y generaron inquietud que se convirtió en una brecha moral necesaria para la invasión del Señor de la sombra
entidad desventurada que desde fines del siglo XV se ha convertido en adversario de Jesús. Esta entidad comenzó a controlar la mente del compañero desprevenido y tomamos nota de la gravedad del momento. Los buenos trabajadores se dan cuenta del peligro y están buscando inspiración para tomar medidas de inmediato antes de que los daños ocasionados sean irreversibles, y en oración han apelado al pobrecito de Dios que asume la dirección general de la institución, además de convocarnos a la delicada tarea de remoción del obstáculo mediante el auxilio a ese desvariado, dado que el Padre no desea la muerte del perverso, sino que se cabe la iniquidad. Se han elaborado una programación que os incluye a todos, quienes iréis a diferentes sociedades espíritas para auxiliar a los abnegados servidores del Mesías Nazareno, mientras que nosotros, junto con un reducido grupo, iremos primero a atender a la nave que está a punto de zozobrar para luego realizar otras tareas. Más tarde, después de esta reunión, nuestro hermano Hildebrando mencionará los nombres de nuestros compañeros y se formarán los demás equipos que vendrán con nosotros a la tierra para llevar a cabo el trabajo de amor y de protección a los queridos servidores fieles a la verdad. Que el Señor bendiga nuestra tarea fraternal y nos ayude a servir conforme Él lo hizo en relación a todos nosotros. Paz siempre en nuestra vivencia con Jesús. Cuando retornó a la mesa, melodías siderales invadieron el recinto y cayeron sobre nosotros delicados pétalos de luz que desaparecían al contacto con nuestro cuerpo, en el cual penetraban con balsámica energía. Emocionados y absortos en la contemplación de escenas que se presentaban en una gran pantalla colocada por encima del escenario, estábamos todos profundamente conmovidos. Se trataba de un espectáculo en el Círculo de Roma, en los comienzos de la fe cristiana, cuando los mártires eran arrojados en la arena para el holocausto. Emocionados, no podíamos dominar las lágrimas y la inmensa gratitud a esos héroes del amor y de la santidad que se inmolaron en favor de la divulgación del Evangelio de Jesús en aquel arduo periodo. Las luchas continuaban mucho más moderadas y se nos está invitando a que nos entregáramos al inolvidable Rabí. Para todos nosotros no había otra alternativa excepto seguir el ejemplo de esos mártires. ¿Algún comentario? Se había mencionado sobre la programación de diferentes aspectos. Pues yo considero que se puede utilizar, por ejemplo, para el orgullo, para el egoísmo. Digamos que se podría tener cierta programación en el sentido de que voy a programarme, o sea, no literalmente, sino que, o sea, proponiéndome. Digo, bueno, entonces ahorita ya no voy a partir de ahora ya no voy a actuar de forma egoísta, sino que voy a actuar como que si yo no tuviera egoísmo. Entonces, de esa manera es como que estaría yo generando los hábitos. Y después ya no serían hábitos, sino que yo lo sentiría natural, o sea, porque ya sería natural en mí ese cambio. Y ya no me sentiría bien actuando egoísta, de manera egoísta como antes de esa programación que me quise hacer para estar mejor. Y también por el hecho del orgullo también sería otra forma. Por ejemplo, que por el orgullo yo siento que no debo afrontar ciertas ofensas o ciertas situaciones. Entonces vengo y digo, bueno, yo quiero bajar ese orgullo, quiero, si es posible, quitármelo, pero como no sería posible, entonces voy a programarme, en el sentido de que voy a tomar otra actitud. Y la actitud es que voy a actuar como que si yo no tuviera orgullo. Y de repente cuando van pasando los acontecimientos, ya no me va a afectar en el ego como otras veces. Y después voy a sentirme extraño diciendo, puchica, qué bonito es estar reaccionando de forma distinta y ya no dejarse llevar por el orgullo. Claro que eso no es así, digamos, un tronar de
de dedos o de la noche a la mañana, pero sí se puede ir viendo la diferencia, solamente. Muchas gracias. Vamos a finalizar esta noche con la oración. Agradecemos a los buenos espíritus que han querido venir a comunicarse con nosotros. Y les rogamos que nos ayuden a poner en práctica las instrucciones que nos han dado y que hagan que al salir de aquí, cada uno de nosotros se sienta fortificado en la práctica del bien y del amor al prójimo. Deseamos igualmente que esas instrucciones sean provechosas a los espíritus que sufren, ignorantes o viciosos que hayan asistido a esta reunión y sobre los cuales imploramos la misericordia de Dios. Que así sea.